Aquí en esta lámina podemos ver un cultivo de trigo, se nota con una bonita espiga, y un sistema radicular vigoroso. Es fundamental que protejamos el sistema radicular de las plantas, porque el sistema radicular es la encargada de obtener los nutrientes y el agua que el cultivo requiere. Y para proteger este sistema radicular, protegemos primero la semilla de agentes patógenos que están presentes en el suelo, como Gaumonomyces gramineae, como Rhizoctonia solani, Fusarium, y también el problema de insectos del suelo, como la Morpha elegans, famoso pololo verde y pololo café, Phytoderma hermani, ¿no es cierto?, cuyas larvas atacan también al sistema radicular. De ahí que la semilla hoy día lleva protectores para el control de las enfermedades transmitidas por semillas, pero también lleva insecticidas para controlar los insectos, y también estamos aportando micronutrientes que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento radicular. Esto ha sido ya, está siendo una norma en la mayoría de los agricultores. Ahora, hay un problema que también afecta al sistema radicular y que lo voy a tratar más o menos en detalle, que es el famoso aluminio de intercambio que nos tiene con problemas desde la zona de Chillán hasta la región de los lagos. Porque este aluminio de intercambio causa un tremendo daño, destruye los pelos radicales, no hay mitosis, no hay división celular, las raíces dejan de crecer, se destruyen las cofias de los pelos radicales, etcétera, etcétera. Y eso baja tremendamente los rendimientos. Y la planta, para llevar a cabo su proceso fotosintético, requiere de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿cierto? Los macros y los primarios, los macronutrientes primarios, como el nitrógeno, fósforo, potasio, pero también los llamados secundarios, el calcio, el magnesio y el azufre, que esos 6 nutrientes son indispensables para que la planta pueda alcanzar los potenciales que ella tiene. Pero también no debemos olvidarnos de los micronutrientes que hará 10 años atrás no se hablaba prácticamente de ellos, pero con los cultivos intensivos, los altos rendimientos que se están alcanzando, empezamos, además de la extracción de residuos de la paja para producir energía eléctrica, la quema de rastrojos, todo esto hace que los micronutrientes empiezan a disminuir en la solución del suelo y empiezan a tener problemas limitantes para todo el proceso fotosintético y el crecimiento del sistema radicular. Indudablemente que la fotosíntesis, ¿no es cierto?, capta la energía solar, los agua más los nutrientes, capta el CO2 a través de la enzima rubisco, llega la clorofila que capta la energía solar, y al final se producen los azúcares, ¿ya?, que son llevados hacia los sumideros, en este caso desde la fuente, que son las hojas, hacia los sumideros finales, que pueden ser las raíces o los granos de trigo. Ahora, hay otro concepto que debemos dejar claro, que es la famosa ley del mínimo. Esta ley del mínimo se conoce desde el año 1843 y se cumple esta ley hasta el día de hoy. Y lo será también en el día de mañana. Y con mayor razón con los aumentos de rendimiento cada día mayores que estamos logrando. Y lo que me dice es que el rendimiento está determinado por el nutriente que está en menor cantidad. Ahora, en el barrilito de izquierdo tenemos aquí los distintos nutrientes, pero resulta que el nitrógeno, si el nitrógeno, y nosotros aplicamos nitrógeno para producir 60 quintales,
aunque estén todos los otros nutrientes para producir 100, vamos a cosechar 60. En el barrilito de la mano derecha nos encontramos, ¿no es cierto?, que el nutriente que está limitando el rendimiento es el potasio. Si podemos tener los nutrientes suficientes para que la planta pueda producir 120 quintales, por ejemplo, pero si el potasio está disponible para producir 100, no vamos a cosechar más allá de 100 quintales. Ahora, puse aquí esta foto porque también en la zona norte puede ser un problema, y es un problema a veces el sodio, que limita fuertemente los rendimientos, pero también en la zona sur, nuestra limitante es el aluminio. Aquí este es un campo de 200 y tantas hectáreas que se compró y tenía alrededor de 20 y tantos de saturación al aluminio y tenía aluminio de intercambio alto. Bueno, hice los cálculos y se aplicaron 3 toneladas de dolomita y el rendimiento el primer año se logró 123 quintales con esta variedad que es sorbante. Es decir, nosotros podemos solucionar el problema para que estas variedades de alto potencial de rendimiento sean rentables y solucionar el problema de inmediato, porque muchos agricultores arriendan un campo con problemas de aluminio y resulta que no arreglan el problema o no lo solucionan. Año van a ser un desastre y no va a ser rentable. Todas estas láminas van a estar disponibles también en mi Instagram o ya están ya publicadas, no me acuerdo. Bueno, las plantas requieren macronutrientes esenciales. El nitrógeno participa, es tremendamente importante el nitrógeno, ya que es el combustible de la planta. Cuando nosotros aplicamos nitrógeno, vemos la respuesta, la tremenda respuesta de las plantas en crecimiento, en desarrollo, forma parte de las células, de los aminoácidos, proteínas, vitaminas, etc. El caso del fósforo, el fósforo es fundamental para el crecimiento radicular, pero también formación de ácidos nucleicos, transporte y absorción de nutrientes, transferencia del código genético. Voy a nombrar algunas características porque también lo pueden encontrar lo van a tener a través de CNA y también está en mi Instagram estas láminas. El potasio es un activador enzimático, cierre y apertura de estomas. Es el catión más abundante dentro de las células, protege contra las heladas, fortalece, mantiene la presión de turgencia en las células. El potasio realmente la aplicación o la deficiencia de potasio es notoria con este cambio climático. Si las primaveras vienen secas y hay una deficiencia de potasio, los rendimientos bajan, pero en forma dramática, ya que temperaturas de 28, 30 grados, sobre todo para la zona norte, si no hay potasio, la planta rápidamente va a secarse en un periodo de una semana, ¿ya? Porque se produce el cierre estomático, se produce ácido abscísico, el etileno el etileno y la planta deja de fotosintetizar y de producir asimilado. Esto lo he visto desde Santiago hasta el sur, sobre todo en la zona central, donde hay unos tremendos desbalances y deficiencias de potasio. El magnesio, bueno, él forma parte de la clorofila, el que le da el color verde, ¿ya? Absorción de nitrógeno, actúa en la fotosíntesis, translocación de fósforo, desarrollo de raíces, fijación de CO2, etcétera, etcétera. El azufre, este es otro compuesto, ¿ya? Que yo lo uso desde hace 35 años cuando me di cuenta de que la deficiencia de azufre en raps producía aborto floral. En ese tiempo eran los cultivos de raps, cuando había una deficiencia de azufre, no se producían las silicuas o no se producían los granos y había una pérdida casi total del cultivo. Entonces, el azufre es fundamental. Forma parte de los aminoácidos, las proteínas, síntesis de clorofila, metabolismo del nitrógeno. La mayor absorción de nitrógeno, hay un sinergismo. Por eso que es ideal que
el nitrógeno vaya acompañado con el azufre para que pueda haber una buena absorción de este nutriente tan importante. El calcio también es tremendamente importante porque es constituyente de la pared celular, le da resistencia a la membrana celular, ¿ya? Crecimiento radicular, si no hay calcio o hay una deficiencia, también el desarrollo de las raíces no es óptimo, participa en la división celular. Una deficiencia causa exudación de azúcares, ¿ya?, en el sistema radicular, y eso hace que los patógenos del suelo, sobre todo o Fithium, ataquen con mayor facilidad. Los micronutrientes también son tremendamente esenciales, ¿ya? Ahí tenemos el boro. El boro cada vez ha ido adquiriendo mayor importancia porque forma parte de la pared celular. Participa en la translocación de azúcares, formación y alargamiento del tubo polínico, germinación del polen. Por eso que es fundamental la aplicación en el raps. El raps es uno de los cultivos más sensibles a la deficiencia de boro, ¿ya? Manifiesta la sintomatología desde muy temprano. Y es un nutriente fundamental que tiene que aplicarse en el estado roseta y después en floración. El zinc es otro nutriente tremendamente importante. Participa como activador enzimático, formación de auxina, la clorofila, crecimiento radicular. Por eso que se están aplicando a la semilla algunos fertilizantes, ¿no es cierto?, que aportan zinc a la semilla, elasticidad del tubo polínico, ¿eh?, formación de antioxidantes contra radicales libres. El zinc, normalmente, muchas tablas dicen que en Chile con 1 ppm, pero eso no es efectivo, ¿ya? Nosotros nos dimos cuenta ya hace 12 años, cuando empezamos a hacer ensayos para Mosaic Estados Unidos, en que sin incorporado, nos dimos cuenta que con 2 ppm en el suelo había tremenda respuesta al zinc, ¿ya? Y hay respuesta, bajo 2 ppm hay respuesta al zinc. Molibdeno también estamos, en el caso del RAP, estamos haciendo ensayos y hay respuesta también a la aplicación de molibdeno en la etapa de floración. El cobre, síntesis de clorofila, formación de grano. Manganeso, activador enzimático de la nitrato reductasa, ¿eh?, para que se pueda, una vez que se absorbe el nitrato, como nitrato, se pueda transformar a nitrito y de ahí a amonio. Entonces ahí actúa esta enzima. Fotosíntesis, lignificación radicular, esto es importantísimo, porque si hay una deficiencia de manganeso, vamos a tener problemas de mal del pie. Va a atacar con mucha facilidad Gaumonomyces, Rhizoctonia solani, porque si no hay manganeso, no hay lignificación del sistema radicular. El hongo se le facilita la entrada. En el caso del fierro, no tenemos problemas en la zona sur de fierro. Bueno, en esta lámina podemos ver que en el caso del RAPS, es altamente, la respuesta es muy alta, la respuesta al boro. En el caso de la avena, que lo tenemos acá, el manganeso es tremendamente importante y también el cloro. Podemos ver cuando aparece la espiga, la panoja que diga, tenemos mucha esterilidad en la parte basal por deficiencias de cobre, y a medida que vamos incrementando los rendimientos en avena, se manifiesta este problema, por eso que tenemos que suplirlo a través de fertilizantes foliares. En el caso de la papa, también hay una tremenda respuesta al manganeso, y en el caso del trigo, hay respuesta al zinc, hay respuesta al cobre. Aquí he visto, me ha tocado ver, desde la zona de Chillán hasta el sur, a veces hay potreros que se ven preciosos de trigo, y resulta que encontramos 10, 15 granos por espiga. Y este es un problema de deficiencia de cobre. Al manganeso también hay una tremenda respuesta por parte del trigo. La compactación del suelo. Este es otro problema que nos está limitando la absorción de los nutrientes. Hay una reducción en la macroporosidad, mayor escurrimiento superficial, erosión, aumento de densidad del suelo.
Esto es notorio cuando uno va por la carretera, cuando llueven ya 50 milímetros, nos encontramos que los suelos están totalmente saturados. Este problema se debió, primero era el arado de disco, el arado de vertedera, pero después llegaron los incorporadores, ¿ya? Los vibrocultivadores, pero el problema principal son las rastras offset y después los vibrocultivadores que entierran a 12 centímetros, 10 centímetros, y han ido formando el famoso pie de arado, ¿ya? Donde el sistema radicular no puede penetrar en esta capa compacta que se produce. Por lo tanto, sobre todo en el caso del raps, su raíz es pivotante, no puede penetrar y se dobla completamente. No hay un desarrollo del sistema radicular. Y el año pasado vimos que hubo una diferencia de 10 quintales entre un sector compactado versus uno sin compactar. Es decir, hay una tremenda respuesta al rompimiento de este pie de arado. Aquí podemos ver la absorción de fósforo en un suelo compactado se reduce, ¿ya? Versus un suelo que no tiene problema de compactación. Además, la infiltración de agua también es muy lenta. Por eso que se escurren las aguas cuando hay suelos compactados. Yo he andado con el penetrómetro y me encuentro a veces con potreros que a los 10 centímetros no puede penetrar, y cuando atraviesa esta capa endurecida, penetra más de medio metro, 40 o 50 centímetros sin ningún problema. Y eso me indica que el suelo está totalmente compactado. Ahora, la absorción y transporte de nutrientes del suelo. Aquí tenemos que los pelos radicales. Los pelos radicales son los encargados de absorber los nutrientes, tanto cationes como aniones que están en la solución del suelo. Estos pelos radicales pueden durar 15 a 21 días, ¿ya? Y se van renovando periódicamente, cada 21 días en muchos cultivos se van renovando los pelos radicales y que son los encargados de absorber el agua y los nutrientes. Entonces es tremendamente importante estos pelos radicales y que puedan haber en la mayor cantidad disponible. Así, a medida que va creciendo el sistema radicular, va penetrando y va cubriendo una mayor área en el perfil del suelo. Ahora, la ruta puede ser, los iones, ¿no es cierto?, minerales pueden llegar al citosol de la célula vía plasmodesmo, ya vía estos conductos que unen a las distintas células y por donde se mueven los herbicidas, por donde se mueven los mismos quelatos, ¿eh? Para llegar al floema, ¿no es cierto?, y puedan acceder después a los frutos, a las semillas, ¿no es cierto?, a los sumideros finales. También estos iones minerales pueden viajar a través del apoplasto, en la intercelular, viajan a través y son translocados por transportadores de membrana al citosol de células endodérmicas, accediendo a los tejidos vegetales. De aquí estos nutrientes y el agua se van vía cinemática a través de la corriente de transpiración y pueden llegar a los objetivos finales, que son las hojas donde se están produciendo el proceso de fotosíntesis. Ahora, la absorción de nutrientes por el sistema radicular de las plantas, esta absorción puede ser por intercepción radicular, por flujo de masa o por difusión. Por intercepción radicular, el pelo radical crece hasta alcanzar los iones que están en la solución del suelo. Ahí tenemos el caso típico de una parte del sulfato, algo de fosfato, el magnesio, el calcio. Hay distintos nutrientes, el zinc, un 83% es por intercepción radicular. Crecer y crecer sano. Ahora, por difusión, aquí se absorbe por el sistema radicular por gradiente de concentración. Mientras mayor en la concentración, va a fluir en forma fácil, ya la absorción del H2PO4 en el caso de la zona sur y HPO4 en el caso de la zona norte. En el caso del potasio, un 78% de la absorción se produce por difusión.
En el caso del fierro, un 37, el zinc, el 33. El flujo de masa, ¿no? Los nutrientes se mueven en la solución del suelo hacia las raíces en la corriente de transpiración. Aquí tenemos que el nitrógeno, el nitrato, el amonio, el 99% se absorbe por flujo de masa. Es decir, requiere humedad en el suelo para que estos nutrientes puedan ser absorbidos, ¿ya? El caso del sulfato, el azufre, 95%, magnesio, 87%, ¿ya? El boro, un 97%, el cobre, un 98%, el manganeso, un 80%. Esto es tremendamente importante porque cuando la primavera viene seca y hay deficiencia de estos nutrientes, ¿ya? La planta no va a tener la capacidad de absorber la cantidad que requiere para poder llevar a cabo el llenado de los granos, ¿ya? Entonces, y es notorio este efecto en el caso de los micronutrientes. Los micronutrientes debe solucionarse el problema con aplicaciones de fertilizantes foliares. Bueno, una vez que están en el interior, ¿no es cierto?, se transportan a través de canales que son agujeros de proteína en la membrana, pueden abrirse o cerrarse, se mueven un solo tipo de nutriente a la vez. Transporte también puede ser pasivo por medio de transportadores de proteína o activo a través de bombas de protones. También a través de carriers, transportadores acoplados, son proteínas de membrana que pueden mover más de un nutriente a la vez. A través de canales iónicos, estos son poros selectivos específicos para cada ion. Permite un movimiento rápido a través de la membrana, catalizan elevado flujo de iones por segundo. Ahora, una vez que están en el interior, los nutrientes, algunos son móviles, muy móviles, y hay otros que tienen una pequeña movilidad y hay otros que son inmóviles. Y esto es tremendamente importante para diagnosticar la sintomatología por deficiencia de cualquiera de estos nutrientes. En el Instagram publiqué toda la sintomatología de todos los nutrientes, las deficiencias en los cultivos de raps, de trigo, avena, me parece, papa, de distintos cultivos, ¿ya? Aquí el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio tienen alta movilidad. Por lo tanto, cuando hay una deficiencia, la deficiencia se va a manifestar en las hojas basales con una amarillez, ¿ya? En el caso típico del nitrógeno, un color rojizo. En el caso del fósforo, el potasio empieza a manifestar por los bordes de las hojas la deficiencia. El magnesio, indudablemente que la decoloración, no tenemos un color verde intenso, ¿ya? En el caso de los micronutrientes, ¿ya? Como, o el azufre, por ejemplo, que tiene muy baja la movilidad en el interior de la planta. El boro es inmóvil, ¿ya? Así que estos nutrientes, el manganeso también es inmóvil, tenemos que solucionar el problema a través de aplicaciones de fertilizantes foliares, principalmente quelato o cualquier nutriente complejado en el caso de los aniones. Los síntomas de deficiencia de nutrientes con alta movilidad en el floema se presentan indudablemente en las hojas más viejas. Ahora, los síntomas de deficiencia con baja movilidad siempre lo vamos a visualizar en las hojas, los tejidos nuevos. Aquí podemos ver la importancia del magnesio, en el caso de cereales y en todo cultivo. En el caso del boro, en cánola, ¿ya? Cómo afecta el desarrollo de las raíces. En el caso de la deficiencia de cobre en trigo, ¿ya? Esto ya es una deficiencia muy severa, pero muchas veces hay deficiencia y podemos visualizar en menor cantidad de granos por espiga. Aquí podemos ver el zinc, cuando está deficiente, indudablemente que afecta a toda la planta. Y aquí tenemos el caso de esto de boro, ¿ya? Síntomas de deficiencia. Ahora, los antecedentes, siempre debemos trabajar con un análisis de suelo. Un análisis de suelo nos puede servir para 3 años, ¿no? Porque no hay tanta variación si nosotros hemos manejado bien la parte de fertilización.
Y el análisis del suelo tiene que ir el pH al agua, el pH al cloruro de calcio. Lo voy a explicar: aluminio extractable, saturación, aluminio intercambio, sumatoria de base, saturación de calcio, magnesio, potasio, nitrógeno total, fósforo, materia orgánica, relación carbono-nitrógeno, azufre y los micronutrientes en su totalidad. Ahora, el pH me da la información básica sobre el potencial agrícola, la disponibilidad de nutrientes que puede tener ese suelo, si hay una toxicidad, si está en exceso, puede haber una toxicidad, que en el caso, por ejemplo, del aluminio o del sodio. ¿Influye en la actividad? ¿Claro? ¿Influye en la...? ¿Sí? Disculpe, usted habla con Matías Pineda, yo soy técnico agropecuario. ¿Ya? Y la consulta es la siguiente. Mire, dentro de todo, aquí por ejemplo, en la región donde yo vivo, que es la séptima región, está muy, si se puede decir así, está muy de moda el cultivo de papa. ¿Ya? Por lo tal, aquí los viejitos realmente son porfiados, porque no hacen, yo creo que muy digamos, estamos de acuerdo que la deficiencia del suelo es una gran, digamos, inquietud hoy en día, porque lamentablemente se están reemplazando todos los fertilizantes que antiguamente los viejitos hacían, si se puede decir así, naturalmente, con fertilizantes artificiales, por lo que ellos igual son más rápidos, obviamente, el funcionamiento, pero aquí no se están haciendo algo básico que está dentro de las buenas prácticas agrícolas, el hecho de la rotación de cultivo. Entonces eso es algo importante dentro de la deficiencia de los suelos hoy en día, porque la gente lamentablemente está produciendo algo que le genera plata o que ya llevan por décadas, digamos, las familias haciendo. Hay gente que, por ejemplo, siempre siembra grano porque es ya prácticamente una tradición dentro de la familia y no se preocupa de los suelos. Aquí la mayor parte de los suelos ya se están, de las partes donde están cultivando papa, ya los suelos ya no están dando más y están finalizando en parcelas, o sea, ya la gente ya no está nutriendo el suelo, abonando el suelo, sino que está fertilizando directamente lo que es la planta. Podríamos dejar la respuesta porque tengo una hora de la presentación. No se preocupe. Sí, así es. Les recuerdo a todos nuestros invitados que vamos a dejar los micrófonos en silencio y vamos a dejar las preguntas en el chat que tenemos a un costado. Recuerden que los pueden escribir directamente en el botón del chat que se encuentra en la parte de abajo del Zoom, ¿ya? Y ahí vamos a ir leyendo las preguntas al final, que vamos a dejar unos 10 minutitos para contestar la mayor cantidad, porque yo entiendo que este es un tema súper entretenido, súper apasionante, y obviamente van a salir muchas preguntas. Así que, para no interrumpir a don José, vamos a tomar eso y lo vamos a ver si lo contestamos al final, don José, ¿ya? Bueno, Para que pueda continuar ahora con su presentación. Y si de alguna manera puede tocar un poco lo que decía nuestro amigo. Bueno, el pH es importante, ¿no es cierto? Debemos tratar de alcanzar un pH 6 a 6,2 al agua. Así vamos a tener una mayor disponibilidad de los nutrientes, tanto aquí podemos ver a medida que vamos subiendo el pH, como el aluminio, que es uno de los problemas, empieza a bajar y se ha anulado prácticamente con pH 6. Tenemos otros nutrientes como potasio, calcio. A medida que llegamos ya a un pH 6, vamos a tener la mayor disponibilidad de estos nutrientes en la solución del suelo. Y así pasa con la mayoría de los nutrientes, ¿no? Ahora, en el caso hay cultivos que son muy tolerantes al pH. Uno de ellos es el lupino, la avena, las papas, centeno, la vallica, el trébol blanco. Pero también tenemos cultivos que son muy sensibles, y uno de ellos es la cebada, el trigo, el raps, y para qué hablar de la remolacha y la alfalfa, ¿ya? Ahora es importante que sepamos también el uso, es decir, el índice de acidez de los distintos fertilizantes que nosotros estamos utilizando.
El caso del sulfato de amonio tiene un índice de acidez de menos 5.4, fosfato de amónico menos 5.4, es decir, nosotros la urea menos, porque son muy buenos, pero debemos considerar la neutralización de ellos. Si yo estoy aplicando una urea Smart, por ejemplo, requiero de 100 kilos de carbonato de calcio para neutralizar la acidez que produce la urea. En el caso de la urea debo considerar, ¿no es cierto?, si trae 45, son 90 kilos de carbonato de calcio para neutralizar la acidez que produce ese fertilizante. Y de esa manera nosotros vamos, a medida que vamos neutralizando los fertilizantes que estamos utilizando, vamos aportando calcio y magnesio, si es con dolomita que lo están haciendo, vamos a ir subiendo las bases del suelo. La causa de la baja, la merma de pH es el exceso de laboreo de los suelos, el uso de amoniacales sin neutralizar la pérdida de base. Es importante tomar en consideración siempre pedir el pH al agua, pero el pH al cloruro de calcio es el más exacto, ¿ya? Es el que manifiesta la acidez en la rizósfera. Y aquí les traje, aquí son análisis de suelo desde distintos, desde Osorno, de Puerto Vara, digamos, hasta Victoria, me parece, Linares, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver que un pH al agua de 5,7, aquí me indica que yo tengo que aplicar 5 toneladas de cal para llegar a pH 6,2, ¿ya? Que es el óptimo. Pero resulta que el pH al cloruro de calcio dice que tiene 5,2. Me indica que no tengo que aplicar nada. Entonces, hay que solicitar el pH al cloruro de calcio. Después, en este otro ejemplo, aquí dice pH al agua 5,1. Esto me indica que yo tengo que aplicar como 10 toneladas de cal, pero este otro solamente tengo que aplicar 7. Aquí en Mariquina, por ejemplo, 5,4 al agua, son 8 toneladas de cal, y en este caso son 3. Entonces es importante el pH al cloruro de calcio, hay que solicitarlo, porque yo puedo hacer los cálculos en forma precisa de cuánta enmienda yo tengo que aplicar para solucionar el problema del pH. Ahora, la única manera de solucionar el pH, la acidez de los suelos, es a través de las enmiendas calcáreas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, es muy fácil, la dosis de carbonato de cal que yo tengo que aplicar, es el pH que quiero llegar. Si es pH al agua de 6 y tengo un pH de 5,5, bueno, pH alcanzar 6, pH inicial 5,5 dividido por la capacidad tampón del suelo. Y eso está determinado según el tipo de suelo que yo tenga. Lo divido y me va a dar cuántas toneladas yo tengo que aplicar para solucionar mi problema de acidez. Ahora, otro factor tremendamente importante son las bases del suelo y su equilibrio. Cada coloide es una bodega, y esta bodega debe estar en equilibrio. Si hay un desequilibrio, igual va a pasar igual que un barco mal estivado, ¿ya? Se va a hundir. La saturación de calcio en los coloides debe ser al 68% más menos 5. La saturación de magnesio, 12% más menos 2. La saturación de potasio, 7, el óptimo, más menos 1. Entonces, esto tiene que estar equilibrado, ¿ya? La relación calcio-magnesio, la división de los mil equivalentes entre el calcio y el magnesio tiene que dar entre 4 y 6. 5 es el ideal. Si me da menos de 4 hay deficiencia de calcio. Si me da mayor a 6 hay deficiencia de magnesio. Ahora, la relación potasio-magnesio también tremendamente importante porque me indica si hay deficiencia o no hay deficiencia en mi suelo. La relación calcio-potasio también, y la relación calcio más magnesio con el potasio también tremendamente importante. Ahora, hay otro concepto que es la capacidad de intercambio catiónico que viene en los análisis de suelo. Y esta es la capacidad que tiene un suelo para retener cationes intercambiables. La arcilla, la materia orgánica, tiene una carga negativa.
alrededor de estos son los coloides, alrededor de estos coloides se adhieren, se retienen, ¿ya? Los cationes de carga positiva, porque el suelo tiene carga negativa esto. Entonces atrae los cationes y estos quedan absorbidos con D y pueden intercambiarse fácilmente cuando entre la micela y la solución del suelo, a medida que la planta absorbe un nutriente, ¿ya? Es repuesto, ¿ya? desde la micela hacia la solución del suelo. Hay un intercambio constante de cationes, pero resulta que si yo tengo aquí saturación al aluminio alto, indudablemente que aquí puede pasar un calcio y me pasa un aluminio, y ese aluminio tiene la posibilidad de ser absorbido por el sistema radicular y producir los daños que causa este problema. Aquí, para especificar o clarificar la capacidad de intercambio catónico como un panal de abeja, donde las abejitas van a la siembra de raps, ¿ya? Y hay unas abejitas van para un lado y las otras van hacia la colmena y las otras van hacia el cultivo. Los pelos radicales son los que se encargan de la absorción de estos macronutrientes y micronutrientes desde la solución del suelo. También hay que considerar que dentro de los macro y micronutrientes tenemos nosotros sinergismos entre los nutrientes. El azufre con el nitrógeno. Hay un tremendo sinergismo. El ideal es que cuando apliquemos nitrógeno vaya acompañado de azufre, o el mismo nitrógeno que estamos aplicando lleve azufre, o en forma separada, como quieran hacerlo. El fósforo con el nitrógeno y el magnesio. El fósforo tiene que ir con nitrógeno en la hilera de siembra para que haya una buena absorción de fósforo. El manganeso con el magnesio, potasio con manganeso, fierro y nitrógeno, nitrógeno con magnesio. Todos estos elementos nutritivos, entre ellos hay sinergismo, se ayudan para mejorar la absorción por parte de la planta. Pero también tenemos antagonismo entre los nutrientes. El calcio, por ejemplo, con el magnesio y el potasio, por eso que les hablaba sobre las relaciones. Si yo tengo mucho calcio en relación al magnesio, si yo tengo, por ejemplo, desaturación en los coloides de 5 de magnesio, indudablemente que la planta no va a poder absorber magnesio y va a manifestar la sintomatología con merma de rendimiento. El calcio con el manganeso, el zinc y el boro. ¿Ya? Cuando yo estoy encalando, por ejemplo, y tengo deficiencia de zinc, manganeso y boro, yo tengo que hacer aplicaciones y cuidar que haya lo suficiente en el suelo para que pueda abastecer a mi cultivo. El magnesio con el potasio y con el boro. El azufre con potasio, cobre y boro. Fósforo con zinc, cobre. El fósforo hay un antagonismo, por ejemplo, típico con el zinc. Por eso es que es importante cuando apliquemos zinc al suelo, que sea en forma quelatada, ¿ya? Para que no interfiera con los nutrientes que están en la hilera de siembra. Ahora, esto también es tremendamente importante para todos aquellos agricultores que están incorporando rastrojo al suelo. Pedir la relación carbono-nitrógeno. Resulta que la paja de cereal, la paja de trigo, tiene una relación carbono-nitrógeno de alrededor de 100:1. Es decir, 100 partes de carbono por 1 de nitrógeno. Entonces, si nosotros incorporamos toda esa paja, ¿ya? Para empezar, hay problemas de descomposición, porque las temperaturas del suelo son muy bajas, la actividad microbiana por problemas de pH también está disminuido, entonces se va a producir un problema que nosotros llamamos inmovilización del nitrógeno, el famoso hambre de nitrógeno. Entonces, este factor es importante, pero sí hay cultivos que sí podemos incorporar porque tienen una relación carbono-nitrógeno baja. Por ejemplo, el rastrojo de raps tiene 30:1. Eso los microorganismos del suelo lo descomponen con facilidad. En el caso, por ejemplo, del rastrojo de papa, 27:1, ideal incorporarlo. El rastrojo de lupino, la materia orgánica, el trébol blanco, etc. El humus. Es importante el humo, ya que depende de la humedad, de la temperatura del suelo, las bacterias, las lombrices, todo lo que hace la descomposición de la materia orgánica va a producir humos. Y indudablemente que el humo
es tremendamente importante, porque va a retener, ¿ya? Retiene mayor cantidad de cationes y aniones, es decir, ayuda a que no haya pérdida por lixiviación, ¿ya? Fija los cationes y los aniones y tiene una base coloidal 3 veces más absorbente que la arcilla. Por eso que en la zona sur hemos llegado a rendimientos de 140, 150 quintales con potreros con una relación carbono-nitrógeno de 8 o 10 a 1. Entonces es porque en primavera hay una buena nitrificación y un buen aporte por tener una mayor cantidad de humus, hay un mayor aporte de cationes y de aniones a la solución del suelo. Los suelos con muy poco humo no pueden retener muchas sustancias nutritivas. Ahora, el año pasado empezamos a probar algunos ácidos húmicos y fúlvicos y realmente en nuestros primeros ensayos que hicimos, usamos ácido húmico granulado junto con el fertilizante y tuvimos un aumento de rendimiento en trigo de 6 quintales. Tremendamente interesante, tenemos que investigar más sobre esto y también estamos haciendo algunas aplicaciones de líquido base a ácido húmico. Son la parte más elaborada de la materia orgánica, forman humato y fulvato con los cationes del suelo evitando la retrogradación. Fijan los nutrientes disminuyendo pérdidas por lixiviación e inmovilización. Se incrementa la capacidad de la SIC y la retención de humedad. Estimulan el desarrollo radicular, la permeabilidad celular, facilitando la absorción de nutrientes. Actúan como agentes quelantes, ¿ya? De cationes, ya que ejercen acción complejante sobre estos iones. Proveen cargas negativas que permiten a los metales catiónicos sean complejados y de esa forma son quelatizados y pueden penetrar en mucho mejor forma al interior de la planta. Ahora, el problema de la saturación al aluminio y aluminio de intercambio, ¿ya? En el análisis de suelo viene el aluminio extractable, y esto es tremendamente importante porque el aluminio extractable, ¿qué me indica? Me indica la capacidad de fijación que tiene un suelo. El aluminio extractable está en los bordes quebrados de las micelas, y el aluminio extractable no causa ningún daño al sistema radicular, pero me indica la capacidad que tiene ese suelo de aluminio que puede solubilizarse y pasar a formar parte del porcentaje de saturación al aluminio, y si pasa a la solución del suelo, al bajar el pH, va a afectar el sistema radicular y va a neutralizar al fósforo del suelo. Las plantas absorben el fósforo. La forma en que el fósforo es absorbido es afectado indudablemente por el pH. Ahora, si hay aluminio en la solución del suelo, tiene dos posibilidades el fósforo Olser cuando va pasando a la solución del suelo, que ese fósforo se combine con aluminio y forma fosfato de aluminio que son insolubles. La planta no lo puede aprovechar. O tiene la posibilidad de ser absorbido por el sistema radicular. Ahora, ¿qué produce el aluminio de intercambio? Aquí podemos ver la cebada altamente sensible. Con 12 de saturación la cebada se muere, ¿ya? Estos son los primeros síntomas que empezamos a visualizar. Sistema radicular sin pelos radicales, no hay absorción de nutrientes. El desarrollo de las raíces es tremendamente afectado. Aquí tenemos como ejemplo en la zona sur, donde se sembró maíz, ya tenía 120 ppm de aluminio de intercambio y tenía 0,01 de boro, ¿ya? Y miren lo que pasó, destruyó el sistema radicular, no pudo absorber cobre, ¿ya? Y no hubo formación de granos. El fósforo, bueno, aquí hay mucho, se puede hablar de las micorrizas, pero voy a saltarme esta lámina. Eficiencia en la absorción de fósforo según el tamaño del grano. El grano de fósforo, mientras el ideal cuando compren fertilizante que tenga sobre 1 milímetro de diámetro, ¿ya? El ideal entre 2 a 4 milímetros, ya que
se aumenta, es menor el área de contacto. ¿Ya? Aquí tenemos un ensayo hecho acá en la 9ª región, donde según el tamaño de los granos, la absorción iba aumentando, es decir, entre 2,5 a 6,5 se logró, pero a 4,5 se logró la mayor absorción de fósforo. Y esto es porque si nosotros tenemos nuestros granos más pequeños, se aumenta el área de contacto. Esto es lo mismo que pasa con una gota de agua. Una gota de agua de 240 micras se puede dividir en 8 gotas de 120 micras, pero la superficie de contacto se incrementa tremendamente. Y esto afecta indudablemente a la eficiencia en la absorción del fósforo. El aluminio extractable, ¿quién indica? El aluminio extractable, el agricultor tiene que saber cuánto aluminio extractable tienen, digamos, desde Chillán al sur. Y también debe saber el agricultor si el problema en la zona central es el calcio, que es lo inverso. El calcio también neutraliza al fósforo, pH sobre 8. Aquí tenemos con 100 ppm de aluminio extractable, la eficiencia puede llegar a un 40%, 41%. Eso significa que yo al aplicar 100 kilos de fósforo, 60 kilos se pierden. La planta aprovecha solamente un 41%. Si yo tengo 600 ppm de aluminio extractable, tengo una eficiencia de un 14%. Eso significa que un 86% se pierde. La planta no lo puede aprovechar. Si yo tengo ya 1.400 ppm, y esto es muy normal en la zona sur, la eficiencia es de un 8%, es decir, de cada 100 kilos que yo estoy aportando al suelo, solamente la planta puede absorber un 8 kilos de 100. ¿Ya? Esto es importante conocer el aluminio extractable, y esto lo pueden hacer cada 3 o 4 años. No varía mucho de un año a otro. Otro ejemplo, ensayos que se han hecho aquí, esto fue en Chillán, sin fósforo, fósforo molido. La respuesta, no hubo respuesta al fósforo. Y a medida que va aumentando 0,20, 0,27, 0,57, 1 milímetro, ya podemos ver nosotros el efecto que la planta sí está absorbiendo fósforo. Este otro ensayo que se hizo en distintos tipos de suelo, y podemos ver que según el tamaño del gránulo, la eficiencia entre 2 y 5 era la mayor absorción de fósforo por medio de las plantas. Ahora, ¿cómo se calcula la dosis de nitrógeno, de fósforo, de potasio? En base a esta fórmula, esta la llevo usando hace 30 años, y tengo que primero calcular la demanda, y esto es para papa, para trigo, para raps, avena, etc. El rendimiento que yo quiero alcanzar, ¿ya? Multiplicado por la humedad del grano, en este caso del trigo, 0,14, por el requerimiento interno. Cada cultivo tiene un requerimiento interno, ya sea de nitrógeno, fósforo o potasio, dividido por el índice de cosecha. Una vez que yo tengo determinada mi demanda, en este caso para producir 60 quintales, si mi demanda son de 15 unidades de fósforo y el suelo me aporta 10 y tengo una eficiencia que me la da el aluminio extractable de un 10%, yo tengo que aplicar 50 unidades de fósforo. Pero si yo quiero producir 100 quintales, mi demanda son 25. El suministro son 10, la eficiencia 0,10, yo tengo que aplicar 150 unidades de fósforo para producir esos 100 quintales. Y así lo podemos hacer para nitrógeno, para potasio. El nitrógeno y el azufre. Estos son, el nitrógeno es el Superman de los nutrientes. Una deficiencia trae como consecuencia un crecimiento lento, plantas raquíticas, clorosis, hojas basales amarillas. Hay un efecto, una menor macollaje en el caso del trigo. La planta no puede desarrollarse, crecer. Las funciones, bueno, están en la lámina anterior que les mostré. El nitrógeno es el mayor estimulante del crecimiento de las plantas por su participación
en la síntesis de fitohormonas responsables de la división y expansión celular. Es un estimulador del crecimiento, por lo cual debe ir acompañado también por una mayor absorción de potasio para mantener la concentración osmótica y turgor celular de las plantas. El potasio es el activador de más de 50 enzimas, por eso es que es importante que en las aplicaciones vaya nitrógeno, vaya potasio, vaya azufre, cuando más la planta lo requiere. Ahora, siempre en las aplicaciones de urea debemos considerar lo que demora en la transformación, que depende de la temperatura del suelo. La urea se transforma, hay una enzima que la transforma al contacto con el agua, se produce una hidrólisis, ¿ya? Se transforma en carbonato de amonio, esto en 48 horas, ¿ya? Si no llevas inhibidor de ureasa, ahí hay varios productos como el Actine, Agrotein, Amistec, que llevan este inhibidor de ureasa para evitar problemas de volatilización y demorar un poquitito la transformación. Pero esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros necesitamos urgente aplicar un nitrógeno porque hay deficiencia manifiesta en el cultivo, no podemos aplicar este producto, hay que aplicar otro tipo de producto que no lleve este inhibidor. Ahora, de carbonato de amonio tiene que pasar a amonio, porque como amonio la planta lo puede absorber, ¿eh? El sistema radicular. Y de ahí, estando como amonio, empiezan a actuar las nitrosomonas, que son las bacterias que transforman el amonio, lo transforman a nitrito. Y ahí hay otras bacterias que empiezan a transformar el nitrito a nitrato, ¿eh? Y ahí hay también algunas ureas con inhibidores de estas bacterias que inhiben, ¿no es cierto?, la actividad y retrasan la transformación de amonio a nitrito. Es decir, tienen más tiempo la planta para que este fertilizante que nosotros hemos aplicado se absorba en forma de amonio y vaya transformándose en forma más lenta. Una vez que se absorbe como nitrato, bueno, ahí se produce la nitrato reductasa, que es una enzima, ¿no es cierto?, y la transforma en nitrito, y ahí actúa otra enzima que es la nitrito reductasa, que pasa a amonio. Y como amonio se une, ahí forma los aminoácidos, las proteínas, etcétera, etcétera. Y esto es dependiente de la temperatura del suelo, ¿ya? Acá es notorio en la zona de Valleco, Cautín y hacia el sur, que tenemos en la época en que empezamos a aplicar urea, temperaturas bajo 10 grados en el suelo. Y esto nos causa problemas de que pueden pasar muchos días en que el nitrógeno pueda estar disponible. Por ejemplo, con temperaturas de 10 grados, solamente a los 30 días está el 90% transformado en nitrato, ¿ya? Por eso que es importante considerar este aspecto del momento de aplicación que tenemos que llevar a cabo. Ahora, el sinergismo entre el azufre y el nitrógeno. Aquí tenemos una urea, la urea Smart, que trae estos dos elementos nutritivos, la importancia que tiene el azufre, ¿ya? Se aumenta la absorción de nitrógeno. Es muy práctico esto. Cuando yo empecé, hará unos 30 años atrás o más, o 35 años, empecé a aplicar yeso al medio del potrero, y era impresionante cuando había deficiencia, se manifestaba al tiro a donde pasó el azufre, el color más verde, aumento de macollaje, era notorio. Y de este producto que es fundamental. Este es un ensayo que hice junto con Mosai hace, yo creo que 35 años atrás. Ya era un potrero de 48 hectáreas, tomamos 48 muestras, una muestra por hectárea de todos los elementos nutritivos. Y en el caso del azufre, lo rojo tenía 7 ppm, los amarillos 14 y 30 ppm en estos sectores. Claro, estos sectores aquí había donde iban a beber los animales, y esto aquí donde se sombreaban habían árboles.
había un mayor contenido de nitrógeno. Y esto es típico de escuchar a los agricultores que sacan un camión de trigo y resulta que les da 30 de gluten, y de otro sector aparece con 24, porque resulta que el azufre no es parejo en el suelo. El análisis de suelo no refleja realmente cuántos ppm hay reales, y si nos dicen que tiene 20 ppm, a veces lixivia igual que un nitrato. Y lo otro que hay que considerar, el otro día me tocó ver un RAPS, ¿ya? El que tenía 13 ppm, y resulta que con 13 ppm, claro, uno puede decir más adelante, pero resulta que había una manifestación de deficiencia de azufre. Ahora, en el caso del trigo, ¿ya? Aquí, bueno, indudablemente que la etapa de germinación es tremendamente importante porque se determina en el fondo el número de plantas que voy a tener por metro cuadrado. Entonces aquí nosotros necesitamos una buena germinación, que la semilla lleve los micronutrientes que va a requerir, y que lo que estamos aplicando en el surco de siembra aporte los suficientes macro y micronutrientes que la planta requiere para una buena emergencia, un colectivo vigoroso, una radiación por estos nutrientes con un buen desarrollo, y así vamos a tener un buen establecimiento. Pero después viene la etapa de macolla, después de la tercera hoja del trigo aparece la primera macolla, ¿ya? Y esto determina, es tremendamente importante que el trigo macolle lo más posible, porque una planta de trigo puede, digamos que si tiene 5 macollos por planta, a lo mejor podrían llegar a producirse 2 espigas por planta. Los otros 3 macollos debemos mantenerlos sanos. Por eso es que siempre es importante el control de los hongos, ya de las enfermedades en forma preventiva, porque esos macollos que no van a dar origen a espigas son bodegas de almacenaje, ¿ya? Que después los ejes que producen las espigas van a retraslocar el proceso fotosintético, ¿ya? Y los va a utilizar los ejes que van a dar origen a las espigas y posteriormente a las espiguillas, etc. ¿Ya? Aquí intervienen en la etapa de macolla. Yo generalmente empiezo ya con 100 kilos de urea a la etapa de 2 hojas, porque por problemas de temperatura, como les decía, porque de seguro que después de la aplicación, en 20 días más voy a estar aportando, o la planta va a estar disponible con azufre, ¿ya? Y algunas aplicaciones también que hago en la etapa de macolla de algunos micronutrientes que están deficitarios. Aquí es tremendamente importante que la planta esté sana, el sistema radicular sano, porque la citoquinina se producen a nivel Hola, ¿cómo está? Claro. Se producen a nivel radicular y la auxilia el follaje, y ahí empieza la retrolocación de estas hormonas fundamentales. La hoja, después la etapa de encañado, ahí es cuando se requiere la mayor cantidad de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, principalmente potasio, ¿ya? Y nitrógeno, fundamentales, porque ahí se inicia la competencia entre el crecimiento de los entrenudos con el crecimiento de la espiga. De ahí que es interesantísimo la aplicación, ¿no es cierto?, de estos reguladores de crecimiento mayor masa posible. Y la hoja bandera, bueno, de la etapa de la hoja bandera se inicia, ¿no es cierto?, la fecundación, la antesis de los granos, y se inicia el llenado de los granos. Y en esa etapa requiere de nitrógeno, requiere de fósforo, de azufre, de zinc, cobre, boro y todos estos micronutrientes que se absorben principalmente por flujo de masa. En el caso del RAPS, ¿ya? Los requerimientos de nitrógeno, cuando ya tiene 2 o 3 hojitas el RAPS, hay que aplicar la primera mano de nitrógeno. Y también el ideal es que se aplique azufre.
lo pueden hacer separado o lo pueden hacer a través de estos compuestos que vienen con azufre incorporado. ¿Ya? En esta etapa es fundamental, ¿ya?, que no falte el azufre, porque muchas veces ya los cotiledones están amarillos y es un indicador de eficiencia de hojas, ¿ya? Mientras más frondoso está ese RAP, mayor posibilidad tenemos de que haya una mayor cantidad de ramificaciones que vamos a tener con la expresión de una mayor cantidad de, en el caso del RAP, de silicuas por metro cuadrado y por lo tanto un mejor rendimiento. Y en la etapa de floración, bueno, aquí tenemos, este es un manejo fundamental y aquí puede incidir en esta etapa más de 10 quintales solamente con un buen manejo en esta etapa de floración. Y ahí hay una serie de productos que se pueden aplicar para lograr el objetivo. Y aquí antes de la emisión del tallo floral, la planta requiere de potasio, ¿ya? Requiere de nitrógeno y de azufre. Entonces, en esa etapa, generalmente mitad de agosto, ya va a depender de las temperaturas, pero cuando ya empieza a alongar el tallo floral y ya tenemos 2 o 3 internudos, nosotros tenemos que entrar con potasio, nitrógeno y azufre y si hay deficiencia de boro, hacer una aplicación de boro. En el caso del potasio, aquí en base a materia seca, tenemos que en la etapa de 2 a 4 hojas hay un requerimiento importante, la planta necesita para poder, necesita absorber estos nutrientes para poder desarrollar su área foliar y pasar un buen invierno. Y después, cuando se elonga el tallo floral, ahí los requerimientos son tremendamente mayores. Me pidieron también que hablara un poquitito de cómo aumentar el gluten en los trigos, y esto yo lo llevo haciendo hace 10, 12 años. Lo que pasa es que las gluteninas son las proteínas que hacen aumentar o que conforman el gluten en el caso del trigo. Y las gluteninas se producen 5 días después de antesis hasta el día 30. Es decir, hay un periodo de 25 días en que no puede faltar el nitrógeno, el azufre, ¿ya? Es tremendamente importante y la aplicación tiene que ser realizada a emisión de hoja bandera, ¿ya? Y si se aplica en espigadura, ya el efecto disminuye totalmente. Y si ya hay grano formado, está en floración, prácticamente no hay. Entonces es tremendamente importante que al momento de la antesis ya haya una disponibilidad de nitrógeno, azufre, de todos estos elementos nutritivos que participan en la formación de las proteínas del grano. Aquí tenemos ensayo. Este ensayo fue hecho por Jaime Santander, un ensayo de la SUFO, en el 15 de mayo del 2015. Aquí se ensayó varias variedades, lo han hecho durante varios años, pero aquí probaron distintos productos, pero yo me sigo quedando con la urea, ¿ya? Testigo, aquí aumentó un quintal. Hay variedades que aquí aumentó 7% el gluten. Después tenemos Orvante de 21 a 27, generalmente a mí me da de 28 a 32, sube el peso específico casi en 3 puntos. Eso es fundamental también, tremendamente importante. Aquí, por ejemplo, el Bacán subió de 31 a 41. ¿Ya? El Galan, que es un trigo de alto rendimiento, a medida que los trigos tienen más rendimiento, hay mayores problemas de gluten, mayor requerimiento de nitrógeno y azufre por parte de la planta. ¿Ya? Eso también es importante considerar. Y para ir rematando, los síntomas de deficiencia, yo tengo publicado ahí en mi Instagram todas las deficiencias de los cultivos, ¿ya? De macro y micronutrientes. Pero en el caso del RAP, para que vean ustedes una deficiencia, cómo puede afectar al cultivo y cómo puede afectar a la planta. Una deficiencia grave de azufre, no hay cosecha de RAPs. Aquí tenemos estas fotos, son de acá de la zona de Victoria, ¿eh? Deficiencia severa de nitrógeno, porque resulta que viendo los análisis de suelo, casi en toda desde Santiago, digo, hasta Puerto Vara,
los análisis de suelo del nitrógeno total marcan de 18 hasta 30, son excepciones. Antes era normal tener 80, 100, 120 ppm en el suelo, pero hoy en día con las rotaciones intensivas, este nutriente ha ido disminuyendo con las quemas, con tanta que van afectando, ¿no es cierto?, a la disponibilidad de este nutriente en el suelo. Y aquí podemos ver la sintomatología que causa una deficiencia de nitrógeno en el RAPS. Los síntomas de deficiencia de azufre en trigo, también, donde hay deficiencia, van a ver ustedes que el trigo no está de ese color verde, verde intenso. Y la mejor forma de ver si hay deficiencia, pasen con una pasada de cualquier tipo de, ya sea de quiserita, de urea, smart, de yeso, de lo que sea, para ver y van a notar ustedes si hay deficiencia o no. Y si hay deficiencia, van a ver las tremendas diferencias en el macollaje, en el color de la planta, en la sanidad. Aquí, por ejemplo, la deficiencia de boro. Miren lo que pasa con el boro. Empezamos a ver en los RAPS ya las partiduras de tallo. Si partimos la parte de la corona, nos vamos a ver con un enrojecimiento. El boro, estas fotos son de hace 3 años. En este potrero, claro, habían 0,3 ppm de boro en el suelo, y empezamos con esta sintomatología, pero con aplicaciones oportunas de boro foliar, lo solucionamos. Y bueno, ahí está mi Instagram, es un Instagram totalmente técnico. Voy ahí entregando material de todo tipo no solamente de nutrición, de enfermedades, técnicas de aplicación, etcétera, etcétera, reguladores, para que los agricultores puedan aumentar su rendimiento, porque los precios están muy buenos, estamos logrando muy buenos rendimientos, las variedades que hay en el país son de alto potencial, y esto hay que aprovecharlo para que sigan cada día más activos nuestros agricultores. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias, don José. De verdad, muy, muy interesante, mucha información también. Así que para todos nuestros amigos que nos estaban preguntando por el chat o de manera interna me preguntaban si toda esta información va a estar, efectivamente, como les comenté en un principio, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ya, donde nos pueden buscar como CNA Chile, para que vayan ahí, se suscriban, ¿no es cierto?, y estén atentos a todo el material que nosotros vamos a ir subiendo también constantemente, obviamente partiendo también por lo que ahora acabamos de escuchar, ¿ya? Existen algunas preguntas que llegaron mientras usted iba hablando, José, yo se las voy a ir haciendo para que las vayamos respondiendo, ¿ya? Y obviamente, si eventualmente Jorge o Fernando, que son parte de nuestro panel, nos quieren también hacer algún aporte, se agradece, ¿ya? Vamos a partir con una de las primeras que llegó, ¿no es cierto?, donde preguntan sobre, dice, Juan Ulloa pregunta, ¿el molibdeno convierte el fósforo inorgánico en forma orgánica? ¿Hablamos del fósforo fijado en los coloides del suelo? A ver, ¿cómo estamos? Dice nuevamente, el molibdeno convierte el fósforo inorgánico en forma orgánica. Luego pregunta, ¿hablamos del fósforo fijado en los coloides del suelo? La fijación se produce por el problema del aluminio y del calcio, ¿ya? Exacto. El H2PO4 se combina con el aluminio y forma fosfato de aluminio que son insolubles, la planta no lo puede aprovechar, ¿ya? Y dependiendo del aluminio extractable va a ser la mayor capacidad por parte de la arcilla y de la materia orgánica de fijar, es decir, se produce una fijación que nos deja disponible el. Don José, le voy a hacer la misma pregunta que le había hecho ayer. ¿El problema del aluminio lo tenemos prácticamente en todos los suelos de Chile, o no? No, todo lo que es derivado de ceniza volcánica. Estamos hablando de todo lo que es Seri Santa Bárbara, desde Chillán hasta, digamos, hasta Puerto Vara, todo el sur. Y en suelos rojos arcillosos también, en menores cantidades. Pero es un problema
que tenemos, y está a nivel mundial, Japón, en muchos países, en Brasil, en parte de Estados Unidos, tienen problemas de fijación por problemas de aluminio, ¿ya? Por eso que los argentinos, por ejemplo, aplican 30 unidades de fósforo en la zona central, la capacidad de fijación es de un 40%, es decir, hay un 40% que se aprovecha por el sistema radicular porque no tienen problema de aluminio, pero si el suelo ya tiene sobre pH 8, empieza el fosfato a combinarse con calcio y forma fosfatos de calcio que tampoco lo puede aprovechar la planta, ¿ya? La zona central alrededor del 40% de fosfato. Nacho, ponete la Lucio. Ahí, porfa, Cristian, si nos puedes ayudar. Quedó abierto un micrófono. Perfecto, José. No sé si Fernando, Jorge, quieren hacer algún ¿no? Ok, perfecto. Entonces, dice también por acá, Cristian Vázquez pregunta, ¿qué nutrientes pueden ser absorbidos de forma foliar después de una aspersión? Ese es otro tema, ¿no? Pero lo que más usamos acá nosotros son los fertilizantes foliares. Ahí tenemos las sales, tenemos los quelatos, o el caso del boro complejado, ya sea con aminoácidos, como la glicina, o con azúcar, ¿ya? Indudablemente que yo prefiero los quelatos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del zinc, que es un catión, ¿no es cierto? Se puede complejar, o el manganeso se compleja con una glicina, ¿ya? Y cuando el complejar significa, es una garra que envuelve, ¿ya?, al nutriente, ¿ya? Una vez que se aplica el follaje, indudablemente que hay técnicas para aplicar estos productos en forma eficiente, ¿ya? Porque la penetración generalmente es hidrofílica, penetra a través de los poros hidrofílicos, a través de las células guarda, de los estomas, a través de la cavidad subestomática. Entonces ahí hay todo un asunto de coadyuvantes que se tienen que agregar, principalmente los siliconados, que bajan la tensión superficial de las gotas de 74 dinas a 22 dinas. Eso permite que haya un mojamiento, ¿ya?, y forme una película de agua, y de esa manera nosotros logramos meter al interior el quelato. Una vez que llega a la célula reconoce el aminoácido o el azúcar, ya lo reconoce, se lo quita y queda el zinc en el interior de la célula. El zinc es a través de los plasmodesmos que se mueve hasta llegar al floema, por donde van todos los asimilados que se están produciendo por fotosíntesis, y a través del floema llegan a las flores, ¿no es cierto?, a las semillas, donde tiene que llegar, porque al ser inmóvil, la única manera de moverse es a través de que vengan quelatados o complejados, dependiendo si es un catión o es un anión. Entonces, es tremendamente importante la técnica de aplicación que nosotros estamos utilizando, la dosis de agua, el tipo de boquilla, la presión y los coadyuvantes que nosotros estamos agregando al todo. Definitivamente el macro tiene que ser a través del suelo, sí o sí, pero obviamente los foliares también se pueden aplicar. Jorge, creo que tú también nos querías apuntar. Yo he aplicado, por ejemplo, urea foliar, pero lo hice hace 40 años atrás, y el problema es que traía mucho violeta, algunas partidas, y aplicamos, y eso produce como algo azucarado, y el ataque de los hongos, de la roya y de el mistosporiosis era salvaje. Al final es peor. Era peor, ¿ya? Ya. Lo mejor en los macronutrientes es aplicarlo en forma granular, ¿no es cierto?, a través de fertilizantes, pero todo lo que es micronutriente para solucionar problemas, por lo menos los cultivo a través de micronutrientes y aplicaciones foliares. Exacto. Perfecto. Sí, Sebastián, complementar que claro que tenemos zinc y magnesio acomplejado con aminoácidos por lo mismo, para facilitar la absorción y movilidad dentro de los cultivos frutales. Es Perfecto. lo que nos ayuda a ahí ingresar a la planta. Tenemos ahí también entonces algunos de los productos también que van a ayudar a la fertilización, ahí para que
para que Sí. después nos puedan hacer los contactos. Tenemos Perfecto. microval zinc y microval magnesio. Perfecto, entonces. Bien, mira, vamos a hacer un par de preguntas más en honor al tiempo, porque ya esto ha estado súper entretenido, así que se nos ha pasado volando el tiempo, ¿ya? A ver, por acá dice, cuando se tiene un suelo con acidez excesiva, por ejemplo, 5,3 al agua, ¿es conveniente parcializar la aplicación en varios años para subirlo a un nivel deseado? Me imagino aplicación Pimienta. de cal, ¿no es cierto? O de cualquier Mira, elemento para... O yo ya todo tengo, así de yo, una. yo ya tengo 47 años en esto y he manejado miles y miles y miles de hectáreas. ¿Ya? Empecé, cuando introduje la cero labranza en la 9ª región, empecé con la encanadura en superficie. Lo que pasa es que en aquellos tiempos nadie hablaba de que, se decía que no debían aplicarse enmiendas calcáreas, porque Chile los suelos no lo requerían, ¿ya? Porque si no mueve el suelo, los cationes empiezan a bajar y se empieza a manifestar el aluminio de intercambio en los primeros centímetros del suelo. Bueno, ahí mandé muestra a Alemania, me acuerdo, la conclusión fue aluminio de intercambio en el sistema radicular. Ahí empecé a hacer estos análisis de saturación, aluminio de intercambio, y empezamos a hacer las aplicaciones de cal. Mi experiencia de que cuando uno arrienda un campo, por ejemplo, ¿ya? Y hay problemas de acidez, el primer año hay que solucionar el tiro el problema, porque si no, si lo va haciendo de esa manera, no va a ganar nunca un peso, va a ser un desastre. Y lo otro es que el agricultor se olvida de que no, si yo apliqué 1000 kilos, pero resulta que están aplicando 700 kilos son para neutralizar el monoamónico, la urea que están aplicando, ¿ya? Y considerar la cantidad de cal que yo requiero para mi manejo en cuanto a la nutrición del fósforo, si es monoamónico, diamónico, en el caso de la urea, cuánto requiero yo con lo que voy a aplicar para neutralizar estos fertilizantes. Y de ahí cuánto es lo que requiero yo para solucionar el problema del aluminio, el problema del pH. Si no hay aluminio, no hay problema. Pero si tenemos aluminio extractable alto y en la saturación ya tenemos 10 o 20, resulta que en la solución del suelo podemos tener, hay algunos análisis, agricultores me dicen, no, si tengo 40 de aluminio de intercambio, pero tienen 100 de aluminio no, 40 ppm de fósforo Olsen. Y le dicen, no, si no tienes que aplicar nada, pero tienen 100 de aluminio de intercambio y 0,78 de aluminio de intercambio bloquean un ppm de 80 de fósforo Olsen y tengo 80 de aluminio de intercambio, ese fósforo que en el fondo no tengo nada, ese fósforo va a estar pasando a la solución del suelo. Si el sistema radicular lo toma, se escapó, pero el resto al tiro se combina con el fosfato y queda fosfato de aluminio que la planta no lo puede absorber. Exacto. ¿Ya? Perfecto, don José. Nuevamente, no sé, Jorge, Fernando, ¿algún comentario extra? ¿No? Yo voy a hacer la última pregunta que me parece muy interesante y que tiene que ver un poquito con lo que habló al final don José. ¿Ya? Yo creo que ya lo había respondido, pero que hace un muy buen link un poco al efecto potenciador que tiene de alguna manera la mezcla de nitrógeno con fósforo, o sea, perdón, con azufre, ya que hablábamos, ¿no es cierto?, de Urasmart, que preguntan acá, dice, Benjamín pregunta, últimamente con buenos rendimientos, pero muy mal gluten, por decir pésimo, dicen acá. ¿Se puede mejorar con alguna fertilización adecuada al gluten? Yo solucionamos el problema del Orvanti con la aplicación de los 100 kilos de urea a la hoja bandera, como lo dije. Estamos con de 28 a 32, dependiendo del momento, si entramos en forma oportuna o no. ¿Ah? No se puede atrasar. Tiene que ser emisión de hoja bandera abierta y de ahí en los 100 kilos de urea de inmediato. Porque si hay muchos agricultores que algunos dicen, no, si puede en espigadura, pero si lo aplican en espigadura,
van a tener 10 días de formación de la glutenina y resulta que no van a tener ningún efecto. Tiene que ser para que esté disponible, porque la urea tiene que transformarse. En ese estado Claro, si químico. nosotros aplicamos amonio, el amonio, bueno, lo absorbe de inmediato la planta, ¿no es cierto? Y el amonio se combina ahí con los aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera, y forman los tejidos y de ahí estamos ok. Pero hay que tener ese cuidado. Tiene que ser en el estado fisiológico que corresponde. Hoja bandera. Perfecto. Bien, bueno, nuevamente, como les dije, en honor al tiempo, vamos a tomar las otras preguntas que quedaron pendientes, ¿ya? Ahí nuestra área de marketing nos va a ayudar, así que vamos a tomar estas preguntas y las vamos a ir respondiendo a los respectivos correos, ¿ya? Para que, en el fondo, ninguna de las preguntas queden sin contestar, ¿ok? Y nuevamente, entonces, los dejo invitados a todas nuestras redes sociales, ya recuerden, estamos en Instagram, Facebook, estamos en LinkedIn, donde tenemos siempre muchas noticias, ¿ya? Y obviamente en nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir este webinar para que quede para todos ustedes y para que después lo vamos a repasar, porque de verdad que estuvo muy, muy interesante. Así que le damos las gracias a María, a Cristian, que nos acompañaron del Departamento de Marketing, a Jorge, a Fernando, que nos acompañaron, ¿no es cierto?, desde el área comercial de CNA, obviamente a todos ustedes por estar acá, por acompañarnos, y por supuesto a don José, que nos dio una clase magistral sobre cómo optimizar la nutrición vegetal, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, don José, muchas gracias a todos ustedes. Estoy viendo por ahí saludos desde Venezuela incluso, así que estuvo muy, muy interesante el día de hoy, y los dejamos invitados, obviamente, a que estén atentos a los próximos webinars. Generalmente son cada un mes, pero ahí en LinkedIn estamos publicando varias veces, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a hacer de nuevo. Así que, quién sabe, una de esas podría venir otra más. Así que, nuevamente las gracias a todos ustedes por asistir y nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Muchísimas gracias.